Buenas tardes, doctor. Hola. Hola. Mi nombre es Itzel Flores, mi compañera es Daniela López. Somos de la Universidad de Anáhuac y venimos a hacerle unas preguntas sobre el síndrome de autismo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo se ve afectada la consulta por un paciente autista? ¿Afectada? ¿En qué sentido? ¿En tiempo? ¿Organización? En la manera en la que lleva, o sea, la comparación entre un paciente que no sufre el síndrome de autismo y un paciente que sí lo sufre. Yo creo que la impresión inicial de la consulta es la misma. El paciente común o el paciente con un trastorno de espectro autista, pues básicamente la identificación inicial, que es lo que se hace con la inspección general del paciente, y después pues el interrogatorio, la acumulación de algunos datos para el proceso mental del posible diagnóstico. Yo diría que es prácticamente la misma. Okay. Bueno, ¿y cómo es su relación con los pacientes que sufren este padecimiento? Bueno, que yo tenga mucha relación no sería cierto decirlo. Yo creo que los que tienen mucha relación con los pacientes con trastornos de espectro autista, pues son primero los psicólogos, los psiquiatras, los psiquiatras, los terapeutas, las mamás. Bueno, los médicos como tal en la especialidad de la pediatría, quizás la participación que tenemos con ellos es la impresión del diagnóstico y la canalización al servicio al especialista más oportuno. Okay. ¿Y usted cómo cree que influye la familia en el proceso de este síndrome? Bueno, la familia siempre influye en el proceso de cualquier persona normal, incluso en el proceso de adquisición pues de la personalidad, de la forma en que se conciben las cosas que lo rodean a uno, lo que va formando poco a poco el desarrollo, lo que llamamos el desarrollo psicomotor. Pero en lo que es el desarrollo psíquico, por supuesto las familias influyen determinantemente desde aspectos genéticos, aspectos educacionales, aspectos de dinámica familiar o disfuncionalidad de la familia. Yo creo que esto siempre está presente en todas las familias y igual que a un niño normal se le puede dar o no dar apoyos entre comillas suficientes desde el punto de vista emocional o afectivo, pues lo mismo pasa con los niños con espectros autistas. Yo no sé si hay estudios en los que alguien haya podido determinar la influencia del medio sobre un niño con espectro autista, porque básicamente eso supone que el niño tiene una gran dificultad de comunicación con los demás. Pero no sé si suponga también que exista una dificultad en la percepción de lo que pasa. Esta facultad de percepción incluso existe a nivel celular y a nivel incluso molecular. Se sabe cada vez más que hay como pequeñas antenas o receptores de los estímulos que rodean cada una de las partes del ser vivo. Y todo eso tiene influencia en su desarrollo. Una pregunta que yo creo que no tendría una diferencia muy grande entre una persona normal y una persona con autismo. Sí. Pero ¿no cree que es más traumático como tener, no sé, decir, un niño que no tiene un padecimiento neurológico y tiene gripe a un niño que tiene este síndrome y aparte tiene gripe? Bueno, sí, obvio, el impacto es hacia la familia, ¿no? Pero bueno, acuérdate que nosotros no somos terapeutas familiares. Y aunque suene un poco cruel, pues yo no diría que tengo la capacidad de evaluar el impacto sobre la familia.
A mí me preocuparía más como especialista en el área de pediatría el impacto que ese fenómeno en espejo pueda resultar para el paciente con autismo, porque obviamente tal vez rechazo, tal vez depresión de los padres, tal vez sentimientos de culpa dentro de alguno de ellos, ya ves, porque fumabas, porque no te bañabas todos los días, no sé. Todo eso sale, ¿no? Tu tía está bien zafada y por eso el niño salió así, o sea, X número de cosas. Y de por sí los humanos tenemos dificultad para manejar las relaciones sociales o familiares cuando nos impactan de una manera muy directa, y más cuando somos muy jóvenes. Yo creo que es una pregunta clínicamente muy difícil de evaluar. ¿Sí? No sé si hay estudios, te digo, con terapeutas familiares, psiquiatras. No, lo ignoro. ¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar en consulta? Refiriéndonos a pacientes con autismo en comparación a pacientes que no sufren de este. ¿Te refieres hacia el paciente o hacia el familiar? Si se puede, ambos. Porque sí creo que, bueno, quisimos creer que era diferente el acercamiento ante una familia con este tipo de padecimiento a una persona. No, yo creo que no, fíjate. Lo primero que detectamos los humanos adultos es la condescendencia o la compasión. Y aunque a veces no nos viene mal, si por ejemplo alguien llega, como les digo yo, con el niño que parece que lo acaba de sacar de un campo de refugiados a la hora de la escuela, y les digo mucho, es una consulta, no es un casting, pero es una broma, ¿no? Pero la compasión o la condescendencia tienen límites cuando estás hablando de algo que es evidente. Cuando alguien llega, por ejemplo, por una pierna, y no le vas a decir qué manera de brincar, ¿no? O sea, sería cruel. Sí. Y lo mismo puede pasar, aunque claro, el límite quizás no sea el mismo, con una familia que sabe que tiene un hijo con un problema, pues vamos a decir, cuando menos psicológico, si no es que neurológico, o de desarrollo mental, o de comunicación con el resto del mundo. Y si uno inicialmente te muestras rebasando el límite de la condescendencia, puede ser hasta una relación que se inicia con un cierto grado de falsedad, ¿no? Como que yo pensaría, si fuera mi caso, como que dices, bueno, este no me conoce, ¿por qué tanta? Y ya sé lo que tiene el niño, ¿no? O ya sé cuando menos que mi hijo no es normal. Entonces el exceso de condescendencia en lo que pudiera tomarse como calidad mental, yo no creo que sea útil. Yo creo que el trato debe ser agradable, familiar, tratando de que los papás, en este caso que son los adultos, tengan la confianza, sobre todo de decirle a uno lo que piensan, que es muy difícil, por lo que decíamos hace un rato, ¿no? El primer round, el primer enfrentamiento, como cuando todos conocemos a una persona, es un enfrentamiento de medir una distancia, de conocer una posibilidad de lo que puede decirnos la otra persona, hasta dónde puede llegar, tal vez medir incluso su capacidad. Yo imagino que los papás de los pacientes miden mucho en los médicos eso, la capacidad que pueda tener el médico para resolverse el problema que tiene, ¿no? Entonces entran y dicen, a ver, ¿será que deberá saber lo que está haciendo? Entonces por eso se fija mucho. Antes se usaba en las salas de espera de los diplomas, los reconocimientos, todo eso. O en los mismos consultorios, entonces te fijas que vienen y dicen, pues sí, igual y sí, chance, ¿no? Y luego tiene mucho que ver lo que aparentemente establece una
comunicación en un mismo rango, se puede decir, en una misma plataforma de ideas entre los papás y el menor. Eso es muy útil porque entonces te van a decir muchas cosas o dudas que a lo mejor sí puedes despejar, como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es que en tu familia hay puros locos, entonces no. Pues esto no es genéticamente heredable y no tiene nada que ver con padecimientos mentales, aunque obviamente hay una disfunción en el proceso de adaptación, de identidad, de comunicación, pero no se trata de un problema que deba responsabilizarse a uno de los dos, ¿no? Y por parte del paciente, por supuesto estamos hablando de un paciente con autismo. Y además deberíamos hablar del paciente con autismo a qué edad. Porque no es lo mismo un paciente con sospecha de trastorno autista a los 8 meses, en que sí, ok, te llama la atención que a lo mejor, no como algunas niñas, llegan y casi a los 8 meses te dicen papá, mamá, doctor, ¿cómo estás? ¿No? Es obvio, no va a hablar, ¿no? Quizás tenga algunos sonidos, que un paciente que ya te llevan a los 3 años, ese paciente pues ya lo llevaron a una cantidad enorme de lugares. Y obvio, tú ves desde la postura, la actitud, la forma en que se sienta, la ausencia de comunicación, incluso de contacto visual. Yo no diría que en ese momento debieras, sobre todo en la primera entrevista, forzar alguna manera de comunicarte con el paciente. Yo siempre he tenido la idea de que los pacientes, en ese sentido, después de los, vamos a decir, 5 años, empiezan a desarrollar una suerte de conciencia de sí mismos. Yo a veces les digo un poco con sorna a los amigos, que es como la sensibilidad propioceptiva consciente, ¿no? Claro, los médicos sabemos que se debe la sensibilidad propioceptiva consciente a la ubicación de las partes de tu cuerpo en el sitio en que está hacia el momento, ¿no? Pero psicológicamente se puede usar porque quiere decir que tenemos la sensibilidad propia de saber siempre en qué lugar y en dónde nos encontramos. Entonces el paciente, después de los 5 o 6 años que empieza a tener una memoria de recuerdo, como ustedes se acuerdan de los juguetes que les llevaron a los 5 años los Reyes Magos, pero a los 4 no, a los 3 menos, y definitivamente a los 2 años no se acordaba de nada. Hay alguien, los psicólogos dicen que algunos humanos recordamos la lactancia materna. A mí eso realmente parece muy ilusorio, ¿no? Las etapas son bíblicas y todo eso. Pero bueno, siendo más congruentes, a partir de los 5 años. Entonces el paciente, como recuerda muchas experiencias, incluso de imposición, de tratar de ordenarlo, los papás por supuesto que se han desesperado, les han gritado incluso tratando de romper como ese muro de silencio, ¿no? Ya pues bueno, si lo tomo desprevenido y le hablo más fuerte, a lo mejor se voltea y me dice, ¿qué quieres? Esperando así casi un milagro. Yo creo que al paciente en ese momento, en la primera entrevista, lo que más agradece en esa sensación de conciencia, de identidad, es el respeto que se le pueda dar. Porque yo creo que incluso los niños tienen la conciencia del respeto que les das y que no los trates de obligar a lo que no quieren. Yo haría eso. Primeramente, trataría de buscar que los papás tuvieran una empatía de comunicación para que me dijeran lo que en verdad piensan. Y después que el paciente sienta que se le respeta, porque además no se trata de que vean los oídos a ver si oye bien. Sí. O sea, el paciente lo vas a diagnosticar por la inspección general, no por la exploración física. Ok, gracias. Y bueno, suponiendo que llega un paciente, no sé, con el síndrome, pero tiene inicios de apendicitis, digamos, y llega con usted, ¿tendría alguna complicación en la exploración física? ¿O cómo manejaría la situación? Bueno, en el caso de la pediatría no. Con los años te das cuenta que la plática que mantienes
con las mamás, de cada 100 palabras, a lo mejor 10 son útiles. Lo demás es una relación coloquial, ¿no? Si llega, por ejemplo, vamos a decir que el paciente tiene 6 años, las apendicitis son de los escolares y los jóvenes, ¿no? Te gusta entre 6 y 12. 6. Entonces va a llegar la mamá y ¿qué te va a decir? Doctor, tiene fiebre, ya se vomitó y se agarra el estómago y parece que le duele mucho porque grita. ¿Ah? ¿Cuál es tu cuarta pregunta? Pues nada más muy simple, oye, ¿y ha evacuado? No. Entonces ya sabes que el paciente que tiene fiebre, se vomita, le duele la panza, no evacúa y está en edad escolar, pues tiene un 90% de ser una apendicitis. Como dice, no hay que ser un genio. Simplemente hay que amarrar las cosas. Lo demás va a ser coloquial, claro, lo vas a acostar, le vas a tomar la temperatura, le vas a ver la garganta a ver si no tiene una amigdalitis para descartar una adenitis mesentérica. Pero lo demás, en los niños la exploración física te da el 90% del diagnóstico. Por eso luego dicen los malos que somos casi como los veterinarios. ¿Y no llegan a tener los niños resistencia a la exploración? O sea, no se ponen como, no llegan a tener conductas agresivas o a lo mejor y no cooperan o cosas así. Si lo vieras por primera vez, tal vez. Pero también en ese orden de pensamiento de lo que decía Itzel, muy difícil que te vayan a llevar, así como dicen, quieres todo al mismo tiempo, ¿no? Que sea autista, que tenga apendicitis y que sea la primera vez que se vaya. Eso va a ser muy raro. O sea, ¿a quién te van a llevar? Al paciente que ya conoces. Sobre todo si tienes 6 años. Ahora ya lo has visto 10 veces desde que nació o después. La segunda es que el paciente ya te va a conocer. Y hoy ya tienes una relación de trato con él. Él ya sabe qué le vas a hacer y qué puede esperar de ti. Y eso es lo que le vas a hacer. De hecho, a mí me pasa mucho, porque yo veo mucho más niños con síndrome de Down que con espectro autista. En los pacientes con síndrome de Down, pues, además de todo, tienes microcefalia, tienes audición limitada en muchos casos, visión defectuosa, cardiopatía, y muchos de estos pacientes, yo no sé que sea más frecuente, yo pienso que es mucho más frecuente el síndrome de Down. Cuando yo conozco infinitamente más pacientes con síndrome de Down que con espectro autista. Muchos de estos pacientes, los familiares van a atender en su inicio o cuando menos antes a tenerlos ocultos. Constituyen como algo de lo que no se hace una ostentación familiar. Esto conlleva mucho a que el paciente, al no tener una terapia desde muy temprana edad, no mejora su tono muscular, no se sienta, no adquiere habilidades en el lenguaje, no adquiere habilidades básicas en ese sentido para la comunicación, no se descarta que tenga alguna causa de hipoacusia, defecto visual, hipotiroidismo. Al tener todo ese núcleo, muchas veces te enfrentas con pacientes con mucho deterioro neurológico por causas que se pudieron haber corregido. Esos son más frecuentes que los veas con más edad. Que de pronto a los 6, 7, 10 años oyeron hablar que existía la Fundación Langdon Down y entonces lo llevan. A consecuencia de eso, se les sugiere que lo lleven al pediatra y puede pasar eso que tú dices. Hay que contar mucho que el paciente con síndrome de Down tiene un deterioro mental importante en relación a un paciente de la misma edad. El paciente con espectro autista no va a tener un deterioro mental, va a tener un defecto de recepción y de emisión de comunicación. A lo mejor mucho más complejo porque es más fino. Pero yo apostaría mucho a que si ese paciente lo conoces de antes, vas a saber muy bien qué le vas a hacer y hasta dónde puede llegar. Y en la conciencia otra vez de sí mismo, al sentirse enfermo, pues aunque no se lo diga a la mamá, decía, ay, bueno, cuando trajiste al médico, porque esto ya no se podía yo solo, ¿no? Yo creo que todo eso facilita mucho
posibilidad en que los puedes atender. Okay. ¿Y usted cree que los médicos en formación debamos de recibir un tipo de clase o entrenamiento especial para atender este tipo de pacientes? Pues mira, dicen que toda educación y aprendizaje nos sobra. Sin embargo, yo no lo pondría como una prioridad, porque también la educación, sabemos, sobre todo ahora que está tan de moda, y en manos de los doctores en pedagogía y todo eso. Aparentemente el proceso educativo es muy simple, pero no, como dicen, no. Y luego vemos grandes diferencias desde el proceso educativo familiar. Y te das cuenta que a pesar de que todos somos seres humanos, vivimos en el mismo país, a veces casi en la misma colonia, el mismo núcleo familiar, etc., las dinámicas de cada familia son muy distintas. Y por ende, el estímulo que recibe el niño en su desarrollo y cómo a su vez se comporta o desarrolla una conducta en núcleos muy pequeños que son los familiares. Ya lo digas más extensos, ¿no? Si eso lo vamos exponiendo, como preguntabas, a niveles más amplios, híjole, se me hace muy complejo. Ahora, el proceso de la educación, y por eso tiene a veces una gran diferencia entre la educación en una escuela y otra. De pronto una escuela, en un tiempo y en un momento, yo lo veo mucho como dices, tú empezaste con la pregunta de la educación, ¿no? Las escuelas de medicina. Las escuelas de medicina, a pesar de que el programa de una escuela de medicina podía ser tomado el mismo de los tiempos del maestro Chávez a la fecha, 50 años o más. Sin embargo, el desarrollo de los procesos educativos y por ende la cantidad de conocimientos que pueden recibir cada generación en cada escuela son muy distintos. Y luego dices, bueno, pero ¿por qué? Y entonces empiezas a ponerle variantes, ¿no? El número de alumnos por salón. Segundo, la procedencia de los alumnos. Porque si como hacen algunas universidades y como hacen los scouters de las universidades gringas, tú agarras y dices, bueno, yo quiero prestigiar una universidad. Vete a las preparatorias del DF y búscate los 3 primeros o mejores alumnos que tienen diplomas de excelencia, si estuviéramos hablando de los jesuitas, el magna cum laude, lo que quieras. Y esos les das todo lo que quieran. Bueno, les pones hasta chofer para que vean. Les das alimentación, casa, beca, chofer, hasta dinero les puedes ofrecer. Es lo que hacen los gringos con los atletas, que se sabe mucho, pero también lo hacen con los estudiantes de high school o de preparatoria más desarrollados, mejores. Porque tú cuando juntas, y ese es un experimento, ahorita me estaba yo acordando, bueno, pero a veces me vienen muchas ideas a la cabeza. Cuando juntas una población de élite, y eso es lo que vale la pena decir, si tú vas a tener 30 alumnos en un grupo, y tienes 3 o 2 que son los líderes intelectuales, esto va a servir como un gran arrastre para todo el grupo. Va a tener también un impacto en el maestro, porque el maestro va a dar cuenta que no está tratando con todos así como los niños, ¿no? Que siempre dicen que sí, ¿no? O los cabezones, ¿no? Dicen, no, estos piensan, entonces no puedo llegar a inventar. ¿Qué pasa? Aunque sea mínimamente, empieza a preparar mejor su clase. Porque dice, no, igual Daniel me pregunta de esto, o Itzel, y se me hace que si le echo un rollo me va a desmentir delante de todo el mundo. Entonces empieza a preparar un poquito más su clase. Y esos poquitos, con el tiempo, se hacen un volumen, o sea, aunque te gusta, un 20% de mejoría en el conocimiento que se imparte. Y eso es una barbaridad. El 20% es una barbaridad. Luego además el ambiente en sí.
la procedencia, las edades, el momento en que se encuentran los alumnos. Y esto no es permanente. Pues, bueno, ya logramos, como pasó el año anterior en la Universidad de las Américas en Puebla, el 80% de sus alumnos egresados de la Escuela de Medicina, al presentar el examen nacional de aspirantes a las ciencias médicas, lo aprobaron. Dices, uff, la mejor Universidad de Medicina. Vámonos para allá. En este año, el resultado fue el 42. Y si han habido escuelas, ha habido sistema, chance de los mismos maestros, sí, pero ya no son los mismos alumnos. Y a lo mejor no sabemos si cambió algo en la política de los maestros. No sabemos si se sintieron estimulados por la universidad. Es muy complejo, por eso la evaluación de la educación es un tema enormemente difícil, ¿no? Pero hablando en concreto de todo esto de las escuelas de medicina, yo diría que de por sí la educación en sí tiene una cantidad de variantes tan grandes para lograr un buen resultado que yo no sugeriría instalar distractores adicionales al alumno. Porque además los alumnos son jóvenes y obvio, ustedes no viven pensando nada más en la escuela, vives pensando en las amigas, en el novio, en lo que vas a hacer, en dónde vas a ir, en cómo te vas a divertir. La escuela forma a lo mejor un 30% de tus actividades del día. Entonces, esa capacidad de atención del 30% diario en las escuelas de medicina debe dedicarse al aprendizaje de los objetivos básicos y más importantes de la medicina. Yo no soy muy partidario de instalar pues cursos un tanto show y que están momentáneamente en la cúspide de la opinión pública, porque pues, ¿qué porcentaje de los estudiantes de medicina en una escuela se van a dedicar a tratar pacientes con espectro autista? La utilidad no justifica el tiempo, ¿no? En mi opinión. En todo su transcurso de su carrera, ¿usted cree que los niños autistas su primer contacto es con médicos pediatras, médicos generales, o con quién tienen ese primer acercamiento médico? Sí, los pediatras. Yo creo que sí, porque a la mamá le llama la atención ese señor tiene asco. Yo creo que no tengo tanta experiencia ni he visto tantos pacientes como para decirte cuál es el diagnóstico. En el seno de edad, el diagnóstico es cuando nacen, ¿no? La hipoacusia que no se detectó como ahora se hace con las pruebas de tamiz auditivo, te das cuenta que el niño no oye por ahí de los 6, 7 meses, ¿no? Y a pesar de... Y lo mismo pasa con el niño con espectro autista. La mamá se empieza a dar cuenta que el niño fija la mirada, pero no en ella. No la busca con los ojos cuando le habla. No establece una relación visual. Si yo fuera autista estaría hablando a lo mejor contigo así, ¿no? Inmediatamente a los 12 años se llama la atención, oye, acá, ¿no? Eso por ahí de los 6, 8 meses, por supuesto, al primero que se lo llevan a ser pediatras. No creo que una mamá vaya y busque un neurólogo, no. Podría pasar, pero es el pediatra. Estuvimos leyendo varios artículos y dentro de ahí mencionaban que los médicos solían evitar este tipo de pacientes por lo complejo que suele llegar a ser el trato. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, los médicos no sé, a lo mejor mi opinión es muy personal, ¿no? Yo siento que no tenemos tanta oportunidad de ver tantos pacientes como para evitar. Como si tú te sales a caminar a las 6 de la mañana, dices, oye, evita tropezarte con alguien, pues va a ser muy difícil. En cambio, si te vas al centro a esta hora de la Ciudad de México, pues ya hasta te empujan, ¿no? Es lo mismo, o sea, no creo, tal vez una opinión sería, oiga doctor, fíjese que mi niño creo que tiene, vamos a suponer, un
trastorno de espectro autista. Ah, lléveselo a fulano, podría ser. Pero yo no estaría tan seguro si sería una relación de evitar o una relación de reconocer la incapacidad de atender, lo cual también sería válido, ¿no? Realmente como médicos clínicos no le vas a hacer nada, o sea, no existe un medicamento, no existe una forma en que puedas tratar clínicamente a un autista. Lo tienes que referir a una terapia y a un centro organizado tanto de diagnóstico, que el diagnóstico del espectro autista está muy, muy detallado, según la norma de la Academia Americana de Pediatría. Todo lo que debes hacer es reconocerlo y canalizarlo. Señor doctor, ¿usted no lo va a atender? Sí. Cuando se te enferme de gripa, de amigdalitis, de diarrea, lo traes. Pero el autismo, allá. Okay. Es importante que durante el proceso de la consulta no existan distractores para el médico y que pueda atender a los pacientes. Bueno, es excesivos, que no haya distractores excesivos, sí. Pero acuérdate que somos pediatras. Los pediatras les hago burla, las mamás somos como las maestras del preescolar. Te dan informes, y llega la otra, contestan en el teléfono, se despiden del niño, hacen 3 o 4 cosas al mismo tiempo. La gran ventaja de la consulta en pediatría, primero es que es muy informal. La segunda es que es muy fácil, se puede decir, por lo que decíamos al principio de las 10 preguntas. La tercera es fácil porque estás tratando con organismos vivos nuevos. La cuarta es que la cantidad de entidades llamadas pomposamente nosológicas con las que te puedes enfrentar en la consulta, en una consulta privada, son muy pocas. Y la cantidad de estas enfermedades que puedan ser tanto de difícil diagnóstico o tratamiento son todavía menos. O sea, no tienes un consultorio lleno, que te diría yo, con pacientes con síndromes nefróticos, cardiopatía y crisis convulsivas complejas, porque tú necesitarías ser cardiólogo, neurólogo y nefrólogo. O sea, los consultorios de los pediatras están llenos de niños sanos, que les revisas crecimiento, peso y talla, esquemas de vacunación. Sí te asomas, por supuesto, a la verificación del desarrollo psicomotor, para ver si el niño mantiene el tono muscular, sostiene la cabeza, tiene una condición visual razonable, si escucha también adecuadamente, sin que hagas pruebas más complejas. Y lo vas viendo mes con mes y vas viendo que el desarrollo sea normal. Eventualmente les da diarrea, amigdalitis, catarro. Pero esa es la consulta. No tenemos, como dicen, el que crea que va a tener un consultorio con lo que dije antes, niños con espectro autista, cardiopatías, nefropatías, está equivocado, eso no va a pasar. Eso va a pasar a lo mejor en la consulta institucional, pero lo mismo. Entonces, si tú como pediatra especializado en nefrología vas a tener una consulta con síndromes nefríticos, nefróticos, insuficientes renales, eso sí, pero por supuesto no te van a mandar a los niños con espectro autista, eso se atiende en otro lado. Yo no creo que llegue a tanto la posibilidad de que alguien, sinceramente, pueda opinar en eso. No. Ok. ¿Qué medidas suelen tomar los familiares después de conocer el diagnóstico del niño? Yo creo que es como la novela de García Márquez, ¿no? Es crónica de perdón, la palabra es fuerte, es crónica de una muerte anunciada. A lo mejor aquí no es una muerte anunciada, es una verdad anunciada. Por supuesto que tú como papá sabes que algo no está bien. Y quizás lo único que necesitas saber es, de una manera más precisa, de qué problema se trata. Y la otra, ¿dónde lo vas a llevar a que lo atiendas? ¿Vale? Eso es. Pero de que sabes que algo no está bien, lo supiste desde los 6, 7, 8 meses. Y ya lo vas digiriendo hasta que llega el momento. Pero ya sabes que no va a pasar, ¿no? Ya sabías del libro, ¿no? ¿Saben por qué es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Bueno, un breviario se trata de que en un pueblo pequeño en Colombia, un tipo que se llama Lorenzo,
tiene la audacia de tener una relación con una de las chicas del pueblo que tiene 3 hermanos que son como la luna. A pesar de eso no se intimida, tiene una relación con ella, ocurre lo que pasa con las relaciones. No me acuerdo si la embaraza o no. Pero vamos, en ese momento todo el mundo en el pueblo sabe que los hermanos van a matar a Lorenzo. Es crónica de una. O sea, ya saben lo que va a pasar, y no solo Lorenzo, sino todos. Bueno. La llegada de un niño autista en un matrimonio podría desencadenar enfermedades en los padres debido a los niveles de estrés que provoca la enfermedad. No sé, fíjate, yo no veo adultos. Y yo creo que depende, no tanto de que llegue un niño con un espectro autista a una familia. Podría ser como la cereza que derrama el vaso que ya está casi lleno. Los gringos tienen una palabra que a mí me llama la atención. Sobre todo la usan para los padecimientos de tipo alérgico, ¿no? Que le dicen el priming o el agregado. Entonces de pronto tú tienes una tasa como esta, que es la tolerancia, en este caso hablando del autismo, pues la tolerancia para las malas noticias, para las desgracias, para los infortunios, para las penas que puedes soportar. Entonces de pronto le pones una pena, ¿no? Pero todavía aguanta, y le pones otra, y sigue aguantando, y le pones otra, y ya casi no caben, pero todavía aguanta. Y de pronto le pones la más chiquita, que a lo mejor sería esta, y se derrama todo. Todo depende cuál fue la que ocurrió y en qué momento de la cantidad o la capacidad de que tu tolerancia estaba llena. ¿Cuánta tolerancia te quedaba cuando ocurre este evento que aparentemente es catastrófico? ¿Y es solo el evento el que provoca la catástrofe? ¿O es que ya tu medida de tolerancia estaba hasta acá? Finalmente, ¿nos podría compartir algún caso de autismo que lo haya impresionado? Bueno, yo creo que sí, el diagnóstico del autismo es impresionante. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, fíjate, que bueno, como dicen que me lo preguntaste y me viene a la cabeza, por la misma inexperiencia que tenemos la mayor parte de los clínicos, porque decimos que el autismo no es un diagnóstico frecuente, no es una causa de consulta frecuente, no hay tantos niños con autismo como a veces parece, no tenemos, por supuesto, la capacidad de conocerlo tan rápidamente. Y como se engloba en una enfermedad mental, incluso ves que se acaba de separar la Facultad de Psiquiatría y Ciencias Mentales de la Facultad de Medicina. Algún motivo grave debe haber, donde los psiquiatras ya no son médicos. Es un área de estudio de 5 años distinta. Yo no tengo ni idea de cuál es la cantidad de enfermedades mentales, hablando de enfermedades psiquiátricas, tales como psicosis, manías, fobias, depresiones, esquizofrenias, que se ven en los niños, ¿eh? ¿Y cuáles son las diferencias clínicas con un paciente autista? Pero ni idea. Y yo no creo que pudieras encontrar, sinceramente, contándolos con los dedos de una mano y sobrándote dedos, ¿quién te puede decir que tiene una experiencia así? No. Gracias a Dios, los padecimientos psiquiátricos infantiles, aunque existen, son raros, muy raros. Y a veces de forma casual te asomas a algún enfermo de ese tipo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de un paciente, me llama la atención, en el instituto,
en nuestro mercado del seguro social. Eventualmente el paciente lo citaba a una consulta de seguimiento por crisis convulsivas de difícil control. La revisión previa a que el neurólogo atienda a estos pacientes se hace con el pediatra. Médico familiar, el siguiente nivel es el pediatra y después el neurólogo. Bueno, ahí me tocó estar en el sándwich, me tocó estar en el nivel del pediatra, ¿no? El especialista en pediatría. Y estaba sentada la mamá con un niño como de unos 4 años, más o menos. Tranquilo. La mamá, no, fíjese que platicándome de las convulsiones, cada cuando le dan, cómo son, qué tiempo le duran. Y de pronto, de la nada, así como estamos nosotros sentados, el niño se sube en la silla y empieza a gritar: ¡las arañas! ¡Las arañas! En fin. Yo dije, ¿qué onda? Claro, lo primero que se le ocurre, no médicamente, pero bueno, social, convencionalmente hablando, dice: este niño está teniendo una alucinación. Claro, por supuesto me asomé a ver si no había arañas, ¿no? Es algo que tiene razón, no había arañas, ¿no? Pero estaba teniendo una alucinación que él consideraba real. Y en ese momento haces un buscado rápido, así como cuando pones el Google dentro de los cajones de la memoria, dice: pacientes que cursan con alucinaciones psicóticas. ¿No le han dado algo, señora, algún medicamento? Los medicamentos pueden cursar. Algunos provocan alucinaciones. El que más usábamos, sobre todo el jarabe para la tos, había un jarabe que se llamaba Oradexon, y contiene un principio activo, puede causar alucinaciones en los niños, incluso en los adultos. Entonces, la primera: ¿qué medicamento le estás dando? No, pues no creo que eso le cause alucinaciones. La segunda: algún golpe, alguna otra cosa, ¿no? Le había pasado antes, y peor, la mamá te dice: no, nunca le había pasado. Y dices: Dios, entonces estamos en las mismas, ¿no? Y tampoco a ella nunca le había pasado, y el niño nos dice que está viendo arañas. Dices: bueno, no es un problema que tiene que ver con las convulsiones, no le han dado ningún medicamento, no se ha golpeado, no tiene un cuadro febril. Algunas encefalopatías, encefalitis de cualquier tipo cursan con alucinaciones. ¿Qué más? Pues obvio, ya, otra vez lo que te digo, ya no necesitas ponerte el traje de genio. Dices: este niño tiene una psicosis de algún tipo. Y inmediatamente, yo no sé qué tiene, vamos a hacerlo al psiquiatra. Pero ese margen, que es tan grande por el enorme desconocimiento, y ahora que va a ser mayor, porque antes en la carrera de medicina yo a psiquiatría por ahí, creo que del 6º, 7º semestre, pues no sé si la vayan a llevar, no sé si ustedes han visto su plan de estudio, pero por supuesto no van a llevar psiquiatría infantil. Sí, no. Les van a dar ahí una paseada entre lo que son las fobias, las paranoias, la psicosis y ya, ¿no? Porque además creo que es una clínica de 5 semanas. Entonces el área tan grande de diagnóstico diferencial, ese es el reto. Ese sería el reto. Y por ello otra vez el reto de tratar de saber qué tiene un paciente sin saber. Yo creo que ahí básicamente debe ser el reconocimiento de la limitación. Y otra vez, tú no sabes qué tiene, mándaselo a quien creas que sí puede saber lo que el paciente tiene. Ok. Pues bueno, doctor, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos recibido. Creo que fue una entrevista bastante buena y aprendimos muchísimo. Muchas gracias de nuevo y esperamos que haya sido de su agrado. Claro, con mucho gusto.